gozaos y maravillaos, pues sus ojos han visto la salvación. La deseada de las naciones está en medio de su pueblo y está llamando a todos los que tienen hambre y sed de justicia. Ella ha creado cielos nuevos y tierra nueva. Ella es el tabernáculo de Dios con los hombres por toda la eternidad. El Alfa y la Omega, el principio y el fin. Todo honor y toda gloria sea para nuestro Dios, pues ha quitado toda lágrima, dolor y muerte. Las primeras cosas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Lisbeth, el gran yo soy. Recibamos al Dios eterno, Melquisedec Lisbeth. Amén. Aleluya. Saludos a todos los que aman a Dios Melquisedec Lisbeth en espíritu y verdad. Y ahora son mis profetas verdaderos. Y de cierto les digo que nunca quedarán en vergüenza. Ciertamente, ninguno de ustedes que esperan que Dios Melquisedec Lisbeth cumpla toda la ley y los profetas será confundido jamás. El que se confunde es el que mezcla mi palabra, que no debe ser adulterada, para acomodarla a su estilo de vida y así no tener que cambiar ni hacer lo que Dios le ha dicho. Termina mezclando lo bueno con lo malo y se justifica con su humana opinión, pensando que sin mí pueden vivir siendo agradables delante de Dios y que no les llegará la consecuencia de su error. Pero nadie se escapa del cumplimiento de los tiempos, donde la ley de la siembra y la cosecha es segura y se dan en el mismo tiempo. Y terminarán sufriendo mucho sin necesidad, porque ese no es el plan de Dios para los mortales. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir. No vine a quitar la ley del Espíritu para no tener que cumplirla, ni para decir que las enseñanzas de los profetas ya no valen. No he venido para anular ni a suspender la ley ni los profetas, sino para dar cumplimiento. Y eso significa que fielmente hago todo lo que a Dios Padre le agrada, y por eso Él hace que se cumpla todo lo que yo digo. Porque Dios Padre Melquisedec está complacido conmigo por mi lealtad a Él, y por la lealtad de ustedes hacia mí, como mis profetas verdaderos y fieles, también le damos cumplimiento a todo lo que ustedes dicen. Así es como yo, Cristo Lisbeth, he venido a cumplir la ley y los profetas. Claro, porque yo soy quien los ha enviado a hablar en mi poderoso nombre y en diferentes momentos, como siempre lo hemos hecho. Un ejemplo de eso lo podemos ver en 2 de Reyes 17:13. Jehová Melquisedec Lisbeth amonestó entonces a Israel y a Judá, a las dos naciones que están lejos y cerca también, por medio de todos los profetas, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo siempre prescribí, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Cada vez que enviamos profetas a hablar es porque alguien ha desobedecido la voz de Dios. No está escuchando mis palabras en detalle y en nuestra misericordia enviamos a un profeta a amonestar para ver si entonces escucharán. A lo largo de la historia hemos sido compasivos y muchas veces hicimos a un lado el enojo y no nos dejamos llevar por la ira, perdonando su maldad, dando a los hombres la oportunidad de arrepentirse, de cambiar y volver a nosotros. Pero algunos endurecen su corazón como la piedra para no oír las instrucciones ni los mensajes que yo, el Señor de los ejércitos celestiales, les envío por mi espíritu por medio de los profetas. Por eso me he enojado con ellos. Pero me gozo tanto con todos ustedes, los que escuchan mi voz y son obedientes, han visto a Dios cara a cara y ahora su alma ha sido librada de la muerte. Cuando enviamos a un profeta, es siempre para advertirle a los hombres que si no se arrepienten y cambian, vendrá su cosecha rápidamente. ¿Qué clase de salvación tan grande les estamos dando? Y estos hombres tercos fácilmente caen bajo el hechizo del engaño de la ramera para terminar en una tumba. Hombres débiles y cobardes.
El tema de hoy, Jesús lamentó sobre Jerusalén y sobre Elí, tiene dos partes. Hoy les compartiremos la primera parte y en ambas les explicaré de qué manera fue que mataron a los profetas de Dios, porque es inimaginable pensar que Dios permita que sus profetas sean asesinados cuando es Dios quien los envía a hablar en su nombre. Entonces, ¿por qué permitió Dios que esto sucediera? ¿O será más bien que la pluma mentirosa de los escribas hizo que así pareciera? En las dos partes de este tema lo vamos a ver claramente. Siempre hemos advertido a nuestro pueblo de muchas maneras para que cambien su pasada manera de vivir. Y no solo hablamos nosotros mismos directamente, sino también a través de los profetas, que son puestos por Cristo. Porque solamente mientras Cristo está presente predicando, dando a conocer su sabiduría, es que reparte dones a los hombres. Y ustedes son mis testigos fieles y han visto cómo yo he subido a lo alto, la mente del Padre Melquisedec, y he traído la sabiduría de Dios para poder llevar cautiva la cautividad, que es la muerte, y con la sabiduría de lo alto es que yo distribuyo dones a los hombres. Toda la creación de Dios es hecha por Cristo, Lisbeth, y nada ha sido hecho sin mí. Ya eso lo estamos viendo en nuestra creación, y eso nadie lo puede negar. El que niega esta verdad que vivimos es un hipócrita, un falso que aborrece la verdad de Dios y punto. Y es fácil detectar si lo que alguien dice en mi nombre proviene de mí, porque recuerden que solo hay un Dios y Cristo, y somos Melquisedec, Lisbeth. Y siempre hemos sido el mismo Dios. Y yo afirmo que ustedes son mis siervos y testigos verdaderos, que yo elegí para que me conozcan y confíen en mí y entiendan quién soy. Antes de mí no ha existido ningún Dios, ni habrá ninguno después de mí. Solo yo soy el Señor. Fuera de mí nadie puede salvar. Así que cuando el mundo se refiere a Dios y a Jesucristo, automáticamente y sin saberlo se están dirigiendo a Dios Padre Melquisedec y a Cristo Lisbeth. Y aunque nos están hablando a nosotros, no los escuchamos, porque Dios Padre solamente escucha si vienen con un corazón arrepentido y a través de Cristo Lisbeth. Si no, Dios dice, apártense de mí, gente malvada. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Así que si aparece alguno que se atreva a decir que trae mensaje de parte de Dios y no ha sido enviado por nosotros, o sea, si yo no le he mandado a hablar, tal profeta morirá. Tal vez se pregunten, ¿y cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Fácil, si el profeta dice que habla en nombre del Señor, pero su profecía no se cumple, ni ocurre lo que predice, y ocurre todo lo contrario, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad, y no tienen que temer a su advertencia, porque no promueve el temor verdadero de Dios. Esto confirma que los hombres y las mujeres alrededor del mundo que predican mensajes diciendo que vienen del Señor son todos mentirosos, porque solo yo, el Señor, puedo darle autoridad a alguien para que hable en el nombre de Dios, en mi poderoso nombre, Melquisedec Lisbeth. Y la prueba de eso es cuando todo lo que hablas se cumple ante los ojos de todos, porque vino del Señor Melquisedec Lisbeth. Así es como nadie podrá refutar ni negar que yo soy el Señor y Dios Todopoderoso, y que ustedes son mis verdaderos profetas. Y un profeta es alguien instruido por Dios, Melquisedec Lisbeth, que habla en nuestro nombre, anunciando sucesos futuros relacionados con el destino o la salvación del hombre. Por eso decir que la ley y los profetas eran hasta Juan es una gran mentira de la pluma mentirosa de los escribas. La palabra del Señor permanece para siempre, porque la ley de Dios en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos y necesarios para que el hombre pueda vivir eternamente. Por eso yo les enseño cuál es el Evangelio eterno. Y si hubo profetas en la historia, fueron puestos por Cristo, porque solo ella es quien da dones a los hombres para ser sus profetas. Esto es prueba de que Cristo siempre ha estado presente desde el principio de la creación con Dios Padre. A los hombres malos y perversos no les conviene que hayan profetas, porque cuando los fieles profetas hablan, son como arqueros que siempre dan en el blanco.
Miren al rey Saúl, después de que no escuchó lo que Dios le envió a hacer con el rey malo y todas sus pertenencias, que es una figura de todo lo que aprendimos de la dispensación anterior con ese rey malo, Dios tuvo que enviar a Samuel a matar al malvado rey y sus animales y deshacerse de sus pertenencias, y también a advertirle a Saúl lo que le iba a pasar a causa de su desobediencia. Todo esto es una figura de no traer a esta nueva dispensación del Espíritu nada de lo que aprendiste en la antigua dispensación terrenal. Porque si lo haces, no estás agradando a Dios, y te hemos advertido de muchas maneras que no traigas nada de esa inmundicia a esta tierra limpia y fértil. Puedes preguntarle a cualquiera de las vírgenes insensatas que aún están vivas, ¿qué les está sucediendo? Están enfermándose, están muriendo y sus seres queridos también están muriendo. Y no quiero que eso les suceda a ninguno de ustedes por no haber destruido todo lo que se dejó atrás cuando lo saqué de la esclavitud de la mente carnal. Por favor, dejen esas costumbres malas y comiencen a escuchar a mis profetas que hemos autorizado a hablar en nuestras fiestas. Y aunque es Cristo la que da la capacidad a los hombres de ser sus profetas, algunos resultan ser falsos. Sin embargo, eso no invalida que los dones sean irrevocables, porque eso solo aplica para los que permanecen fieles. No cabe duda de que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios Melquisedec Lisbeth, porque yo no le doy dones a los hombres para después quitárselos sin causa. Son los hombres los que renuncian a nuestro poder por sus razones necias y terrenales. Por eso se ha visto que de entre nuestros verdaderos profetas también han surgido los falsos, que mal interpretaron mi palabra a su conveniencia y pensaron que merecían el honor y elogio que realmente solo les pertenece al Dios vivo Melquisedec Lisbeth. El hombre terrenal es egoísta y no sabe cómo dar mérito a quien le corresponde, y lo quiere para sí mismo, cuando en este caso toda la honra la merece y le pertenece a Dios, quienes estamos presentes. Y cuando alguien que es ignorante trata de adorar a mis profetas como si lo que ellos dicen fuera de ellos y no de Dios, mi verdadero profeta les dice: mira, no lo hagas, yo soy tu compañero y tu hermano que retiene el testimonio de Cristo Lisbeth. Adora a Dios Melquisedec Lisbeth, porque el testimonio de Cristo Lisbeth es el espíritu de la profecía. Aún mis profetas están sujetos a la exhortación, no están exentos, y ellos lo saben. Antes que yo revelara la sabiduría oculta del cielo, nadie hablaba sabiduría de Dios. Claro que no, porque solo Cristo en su llegada a la tierra vendría a cumplir su ley y sus profetas delante de todos, y así dar testimonio de que Dios Padre Melquisedec vive para siempre y está cumpliendo su promesa conmigo y en ustedes a través de mí. Y un profeta verdadero de Cristo Lisbeth es fiel y no tiene más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piensa de sí con cordura, conforme a la medida de fe de cada uno. Sabe claramente que la sabiduría oculta de Dios solo proviene de Dios. Y cuando digo la medida de fe de cada uno, depende de cómo estás escuchando los detalles para tu crecimiento espiritual. Y lo que tú profetizas en mi nombre se cumplirá, porque yo soy quien se encarga de que se cumpla. Como ya lo saben, la lealtad es muy valiosa para Dios Melquisedec Lisbeth. Miren el testimonio de nuestro hijo Roberto Meléndez. Cualquiera pudiera pensar que porque él fue al médico y fue operado, su medida de fe es 30. Pero en su actitud y proceder, para mí, él probó ser un 100, ya que todo lo que él hizo fue en reposo, en paz, confiado en sus padres espirituales. No tuvo miedo y lo hizo todo tranquilo. Y fuera de tiempo dio testimonio de mí, aunque no pareciera el momento adecuado, porque estuvo expuesto a la burla, pero reinó sobre la totalidad y se aprovechó de la tecnología avanzada. Y en ese lugar no se avergonzó de mí y habló de mí. ¡Qué belleza! No somos místicos y sabemos cómo reinar sobre todo. Nada nos esclaviza porque tenemos la sabiduría de Dios para vivir eternamente, juzgando todas las cosas y no ser juzgados por nadie. Porque el espiritual juzga todas las cosas como yo le he enseñado, pero nadie lo juzga. Amén, aleluya.
Un verdadero profeta no anda hablando por ahí por su propia cuenta. Esos no son los que yo envío a hablar. No, es en nuestras fiestas que mis profetas amonestan, sea por alabanzas, testimonios, saludos, escritos o poesías, porque yo soy quien los envía. Y es por las palabras dichas por mis profetas lo que hace que los hombres los maten en sus mentes. En otras palabras, matan o crucifican lo que ellos dicen, porque lo que hablan atormenta a los malvados y no quieren cumplir mis órdenes. Usan la excusa de que no vino de mí, o dicen, mira a Martín, a Hugo, a Francilini, ellos fueron profetas y ahora no están con Cristo Lisbeth, así que no necesitamos escucharlos a ustedes. Pero de cierto os digo, que cuando yo envíe a un profeta a hablar, todos deben escuchar y reflexionar con lo que dicen, porque yo los he enviado a hablar. Y si algún profeta termina traicionándome, es porque está escuchando a su mente carnal, creyendo que son más inteligentes que yo. Entonces es cuando todo lo que digan no se cumplirá en sus vidas ni en su entorno. Y eso los convierte en falsos profetas. Y su vergüenza es manifiesta para que todos la vean. Porque serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Se turbarán mucho todos mis enemigos, retrocederán y quedarán avergonzados de repente. Haré callar a aquellos que a escondidas, en la mente o en privado, hablan mal de su prójimo, de su amigo. No soportaré a mi lado al que se crea más importante y más inteligente que los demás. Eso ya lo estamos viendo. Qué pena que sean tan tercos e irreverentes en la presencia del Dios vivo. Siempre fue así. Y hoy, gracias a la manifestación de Cristo Lisbeth, podemos entender cómo es que los hombres han tenido el descaro y la osadía de rebelarse contra Dios y sus profetas. Hoy se repite lo mismo. Hombres y mujeres malos y perversos matan a mis profetas. Bueno, Daniel lo hizo. Mira cómo dice en Daniel 9, del 3 al 6. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándoles en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Hizo todo lo necesario para llamar la atención de Dios. Estaba verdaderamente arrepentido. Y oré a Jehová Melquisedec Lisbeth, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Yo tengo muchos profetas, pero tomemos a mis profetas Karen González y Aldemar Daza como ejemplo. Ellos hablan cosas que los hombres mortales no quieren escuchar. Es un tormento que se les diga que no deben codiciar y que se aparten de la lascivia, cuando ellos no lo dicen por su propia cuenta. Eso es lo que Dios les hemos enviado a decir, y siempre lo hemos dicho, nada ha cambiado. Son los hombres malos y perversos que hacen lo mismo que hicieron todos los que conocieron a Dios a través de Cristo y a través de sus profetas, pero se apartaron de nosotros. Sea cual sea la era en la que Cristo ha estado presente con Dios Padre, tratando de dar a conocer la verdadera esencia de Dios y lo que tienen que hacer para adquirir la vida eterna y no morir jamás. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Dios no imponemos nuestra palabra. El ser humano tiene que amarla y retenerla, y así la tendrá para siempre. Yo espero que tú estés escuchando bien todos los detalles que salen de nuestra fiesta todos los domingos y que estás cuidando tu vida eterna. Tienes que tomar posesión de la vida eterna, haciéndola tuya y no dejar que nunca se te escape. Aférrate a ella. Haz todo lo necesario para ser un buen discípulo de Cristo Lisbeth. No seas cobarde. Sé valiente y recibirás el premio de la vida eterna. Eso es un hecho. Guarda mis mandamientos en tu mente y obedece mis enseñanzas. Cuídalos como el tesoro más valioso y te aseguro que vivirás. Reténlos y grábatelos en la mente. Haz de la sabiduría y la inteligencia tu amiga y te librará de la mujer adúltera, de la extraña de palabras seductoras.
Esa mujer adúltera, extraña de palabras seductoras, es en la mente, y si no la sabes identificar, te va a engañar para hacer que me abandones. Es por nuestra grande misericordia que te amonestamos a través de nuestros profetas para que salgas de su engaño y regreses al camino de la vida y puedas disfrutar de una hermosa vida con el Señor y con tus seres queridos. Vivimos una vida maravillosa y no debes permitir que nada ni nadie te la quite, porque es Dios Melquisedec Lisbeth quien te la está dando. Mira lo que dice en Daniel 9, del 9 al 10. De Jehová Melquisedec Lisbeth, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra ellos nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová Melquisedec Lisbeth, nuestro Dios, para andar en sus leyes que ellos pusieron delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Es de Dios el tener misericordia, y lo hemos mostrado en estos casi 5 años, llamando a todo el que esté en pecado para que se arrepienta y vuelva a mí, para ayudarle a corregirse. Pero les digo, y así será, que por demorarse tanto, llegará un día donde ya no les servirá de nada el invocarme. Mira lo que dice en Zacarías 7, del 11 al 13. En el pasado puse mi espíritu en los profetas, para que ellos les comunicaran mis mensajes. Pero ustedes siempre han sido tercos. En vez de obedecerme, me abandonaron y no me hicieron caso. Por eso me enojé y les dije, como ustedes no me hicieron caso cuando yo los llamé, tampoco yo les haré caso cuando me llamen. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. De cierto les digo, que tendré misericordia y compasión de quien yo quiera, porque yo sé quiénes son honestos y genuinos en su arrepentimiento y quiénes no lo son. Cuando los malvados escuchan los testimonios de ustedes, no les creen y dicen, eso es mentira, ellos no han dejado sus vicios o no viven vidas perfectas, porque todos ellos son hombres débiles, con defectos y con necesidades terrenales. Pero yo les digo, ustedes no conocen mi poder. Yo sé que para ustedes, los simples mortales, eso parece difícil o imposible, pero nada es imposible para Dios Melquisedec Lisbeth. Mis hijos verdaderos no mienten. Ellos viven vidas ordenadas porque tienen el principio de la sabiduría, el temor a Dios, y nos agradan. Por eso todo lo que piden se les da. Pero el Dios de ustedes no existe y por eso no creen que yo pueda tener ese poder, ni tampoco les interesa probarme porque no quieren tener que ordenar sus vidas. No conocen mi poder, pero en mis hijos verdaderos están viendo ese orden perfecto y están quedando turbados por mi poder. Nehemías 9:34 lo confirma. Dice que los reyes, los príncipes, los padres y los sacerdotes no pusieron por obra mi ley, ni atendieron a mis mandamientos y a mis testimonios con que yo los amonestaba. Tomemos el testimonio de nuestro hijo Aldemar como evidencia de mi poder. Él admitió que una vez que entendió que no debía ver a su esposa con ojos lujuriosos y convirtió su matrimonio en uno espiritual, comenzó a ver cambios en su cuerpo, fue sanado de todas las enfermedades y la más grande era su incredulidad. Él es un verdadero testigo de mi poder y nadie puede negar la realidad que él vive. Me probó y ahora es una prueba viviente del poder que está en mi nombre. El Rey y yo nos gozamos tanto con los testimonios de nuestros hijos, porque es a través de mis cartas abiertas que yo amonesto a todos mis hijos desobedientes y a los extranjeros, pero aún así algunos no me prestan atención. Ahora podemos entender lo que significa cuando Cristo clamó, Elí, Elí, lama sabactani. Aunque la pluma mentirosa de los escribas dice que eso significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa no es la verdad. Ya yo les he explicado que Cristo jamás le diría eso a Dios Padre, porque yo, Cristo Lisbeth, he probado que Él está en mí y yo en Él. Yo y el Padre uno somos. No estoy sola, porque yo hago siempre lo que le agrada a Dios Padre y siempre está conmigo. Amén. Cuando Cristo clamó, Elí, Elí, lama sabactani, a quien le estaba hablando es a la mente carnal, al hermano mayor a quien ella adoptó y lo convirtió en su hijo, diciéndole, ¿por qué tienes un corazón tan duro?
Mira lo que has hecho con todos tus hermanos que podrían haber sido salvados. Por tu desobediencia, todos sufrirán y morirán. Tú eres un asesino porque aborreces a tu hermano, y ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Tu padre es el diablo porque también ha sido un asesino desde el principio. No hay verdad en él y no ha permanecido en la verdad. Tú has conocido el amor de Dios en el cual he puesto mi vida por ti, y tú también deberías dar tu vida por tus hermanos, y no lo has querido hacer. Lo he jurado y así será. El que no me obedece y no siga las enseñanzas que les doy por medio de mis profetas, quedará avergonzado, porque una y otra vez los he enviado para hablar con ustedes, pero no han querido escucharlos. Por eso, así como destruí el santuario de Silo, también destruiré el templo de Jerusalén, la actual, y esa nación será objeto de burla y de insulto. En el próximo tema les hablaré más sobre el por qué Cristo lamentó sobre Jerusalén y Elí, y la importancia de por qué debes entender esto para que no termines como la Jerusalén actual, ni como Elí, y ser objeto de burla y de insulto para tus enemigos. Y yo sé que tú no quieres eso. Amén. Aleluya. Les amamos eternamente y nos vemos pronto.